Iglesia, ayúdame a dar una bienvenida a las personas que nos ven allí en internet esta mañana. Gracias por estar en contacto con nosotros, donde quiera que estés. Bienvenido una vez más a una enseñanza de Entre Páginas de la Biblia. En una ocasión había un niño dibujando allí en la escuela, haciendo un dibujo, y la maestra le preguntó, ¿qué haces? ¿Qué dibujas? Y él dijo, a Dios. Y la maestra le dijo, no puedes dibujar a Dios porque a Dios nadie lo ha visto. Y él dijo, dejen que yo acabe y lo van a saber. Esta es quizás una ilustración muy simple de un pequeño que en su imagen o en su mente él tenía una imagen específica de Dios. Y este es el título de la enseñanza en esta mañana, mi imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen que tú tienes en tu mente sobre Dios? ¿Cuál es la imagen que tú tienes en tu mente sobre quién es Dios? Y cómo actúa y cómo se ve. Aunque es cierto que la Biblia nos enseña a nosotros de que nadie ha visto a Dios y Dios no tiene un físico, es espíritu. Pero con todo y eso, cada uno de nosotros tenemos una imagen de Dios. En algunas ocasiones esa imagen de Dios es una imagen distorsionada, como por ejemplo la de la licencia de conducir. ¿Quiénes de ustedes les gusta la foto de su licencia de conducir? Nadie, ¿verdad? Alguien vio mi licencia de conducir el otro y me dijo, ¿y ese eres tú? Digo, me parece, dicen ellos, no estoy seguro. Cuando me la dieron, la última vez que yo renové mi licencia, cuando me dieron la foto, yo pensé que era la licencia del que estaba al lado mío. Digo, pero yo no soy no me parezco. Pero era yo. Más que todo, cuando vienen y te acercan la cámara mucho, eso es porque no saben usar las cámaras. Si te acercan mucho la cámara, ¿qué es lo que pasa? Uno se ve así, mira, parece uno Porky, el porquito Porky. Sí, yo aunque no me acerque mucho a la cámara, ya parezco un poquito Porky, pero así que no me acerque mucho a la cámara. Hay alguna gente que, más que todos los artistas, si tú no sabes eso, no he visto que algunos artistas hay veces que se ponen así para tener la fotografía, eso, y la gente dice, esos son poses de artistas. No. Es de que en ángulos, en fotos, cuando tú te pones, cuando tú te agachas y tú haces este tipo de movimiento, la cámara capta una imagen diferente y te ves más delgado. Si no, fíjate para que tú veas y trata de hacerlo. Yo sé que todo el mundo se va a empezar a poner así cuando toma la fotografía. Porque te ves un poco más delgado. Por eso algunos artistas aprenden a mirar eso y a ver cuál es su mejor lado. ¿Tú no te has fijado eso también? Y yo estoy seguro que tú también cuando te miras en el espejo, tú dices, de este lado mejor, me veo un poquito mejor, quizás. Por tu pelo, por tu cara, como tú quieras. Yo hoy tengo que tener mucho cuidado con este lado porque en el día de hoy tengo un acceso desde aquí hasta acá, en la encía. Mañana estoy a las 8 de la mañana en una cirugía ahí ¿cómo se llama? En el dentista. Y este acceso pues ha hecho de que tengo un cachete ahí que parece de puerquito. Así que tengo que tener cuidado cómo me pongo. Pero eso sucede también en muchas ocasiones con lo que se refiere a nuestra imagen. Perdón. La imagen es importante, mi querido hermano. Cómo tú ves a la gente o cómo tú te ves a ti mismo también es importante. Fíjate si es importante, por ejemplo, cuando alguien toma una fotografía en un grupo donde estás tú y la persona te dice, ¿qué te parece esta foto? Tú basas la fotografía si es buena o mala en base a qué. ¿En base a qué? Claro. ¿Cómo me veo yo? Si yo me veo bien en la foto es buena. Y hay gente que dice, ay, esa foto no borra. Y tú dices, ¿y por qué la voy a borrar si está muy buena? Porque el que piensa que quedaste bien eras tú. Pero si la foto es buena, inclusive técnicamente hablando es buena, pero a ti no te gusta cómo quedaste en la foto, tú le vas a decir a la persona, mejor borra esa foto. Fíjate si la imagen es importante. Nosotros tratamos de tener la mejor imagen nuestra en la mayoría de las ocasiones. ¿Por qué tú te peinas cuando sales de la casa? Bueno, los que se peinan. A lo mejor algunos no se peinan, los que se peinan, mira ¿qué sabe? Yo tenía un jefe hace algunos años atrás que él no se peinaba. Y era un hombre alto. Y tenía presencia, tenía su figura. Pero sí, tenía mucho pelo, pero no se peinaba. Llegaba todos los días al trabajo, pero escúcheme, cuando hablo del despeinado, no era cuestión de moda. Él no se peinaba, simplemente así. Pero nos llama mucho la atención aquel hombre
era soltero. Y nosotros conocimos allí que él tuvo 2 o 3 amigas o novias, no sé, enamoradas, que lo visitaban en la oficina. Y los demás hombres y jóvenes en broma decían, tenemos que despeinarnos a ver si a lo mejor se nos pega algo así, porque él andaba con muchachas muy bonitas, jovencitas todas más jóvenes que él y muy bonitas, y el hombre no se peinaba. Pero eso no es la regla. Eso es una excepción. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, tanto hombres como mujeres, tratamos de arreglarnos, de peinarnos, de vernos bien. La imagen es importante, las mujeres más que todo. Anoche yo entré con Luisa a una tienda que necesitamos comprar algo y me llamó mucho la atención que en aquella tienda había todo un piso para las mujeres. Y yo andaba buscando alguna ropa para mí y yo le dije, ¿dónde está el departamento de hombres? Y me dijo ella, en el segundo piso abajo. Y cuando bajé, todo lo que vi fue ropa para mujer otra vez. Y el departamento de hombre, créanmelo, no le miento, era un pedacito, una esquina solamente en comparación a toda la tienda que era de 2 pisos. Todo el resto de la tienda era ropa de mujer. ¿Por qué? Porque generalmente es cierto que las mujeres consumen más ropa. Las mujeres consumen, por ejemplo, tú nunca vas a ver un departamento de make-up para los hombres. ¿Verdad? El make-up, bueno, vas a ver algunos hombres en el departamento de make-up quizá. Algunos aquellos que se sacan las cejas y eso, ¿no? Anyway, hay algunos, pero la mujer consume más y el mercado se ha enfocado más en la mujer por la importancia de la imagen. La imagen es importante. Y te quiero decir una cosa también, hermano, ya apartándonos de lo que es el tema bíblico, hombre y mujer, no descuiden tu imagen tampoco para tu esposa, aquellos que son casados, para que tú lo sepas. Es decir, mujeres para los hombres y hombres para mujeres. Y a lo mejor esto no suena muy espiritual, y si tú me estás viendo en internet, no estás de acuerdo, lo siento, pero es lo más práctico para decir. En algunas ocasiones hay hombres que ponen sus ojos en otras mujeres porque le da terror ver lo que tienen en la casa. No porque la mujer sea fea, sino porque no se arregla, porque no se... Es normal, escuchen, es humano, atiéndeme, es humano. Es decir, tanto el hombre quiere ver a su esposa con una buena imagen y la esposa también quiere al esposo con una buena imagen. Si el esposo igual se levanta todo greñoso y quién sabe qué, y no se lava los ojos, y no se lava la boca y cosas más, eso, ¿sí o no? ¿Sí o no? No. Uno solo dice amén. Fíjate que no dije que digan amén, porque o sea, eso no es espiritual. Pues fíjate que sí lo es, aunque no suene espiritual, sí lo es. Porque tiene que ver mucho también con nuestra autoestima, cómo nos vemos, cómo nos sentimos. Y eso afecta nuestra imagen. De acuerdo a cómo tú te veas, así te van a tratar, para que tú lo sepas. Es algo que nos vamos a dar cuenta también. Digo esto porque para que tú levantes la conciencia de lo que quiere decir la imagen que nosotros damos a otra persona. Pero también qué imagen nosotros tenemos de los demás. Y en algunas ocasiones, cuando vemos a una persona con cierta imagen, hacemos una conclusión equivocada también en nuestra mente. En este caso, aplicándolo a la imagen de Dios. Vamos a ver ciertas cosas sobre la imagen de Dios que nosotros en algunas ocasiones no tomamos en cuenta. La pregunta en esta mañana es, ¿qué imagen tú tienes de Dios? ¿Cómo tú ves a Dios? Claro, porque fíjate, cuando hablamos de Dios no estamos hablando, no podemos categorizar a Dios cómo se viste. Aunque generalmente en algunas ocasiones, más que todo por la cuestión de Hollywood y el mundo, nos ha dado a nosotros una imagen de Dios física, quizás parecida a la que vemos en las pantallas, allí en la parte de atrás. Un Dios de pelo blanco, generalmente es una persona mayor, sí o no, y le ponen diferentes caras. La mayoría de las veces vestido de blanco, a un Dios vestido de blanco entre las nubes. Ese es generalmente el tipo de imagen que nosotros tenemos de Dios. O quizás a una persona mayor de pelo largo, con barba blanca inclusive, pero sentado en una gran silla o un trono, dando órdenes. Dicen los psicólogos, por ejemplo, de que generalmente, no voy a decir tampoco de que esta es la regla,
hay algunas excepciones, pero la mayoría de las veces las personas tienen la imagen de Dios de acuerdo a la imagen que tienen de su propio papá, del papá carnal. Es decir, si tu papá era un hombre fuerte, tú vas a ver la imagen de Dios fuerte. Si tu papá era un hombre abusivo, tú vas a pensar de que Dios también es abusivo. Y por eso mucha gente dice, ¿y Dios dónde estaba cuando hacía esto y aquello y lo otro? Pero si tu papá es un papá amoroso, entonces vas a tener más o menos una imagen de Dios amorosa. Otra vez, no es exactamente la regla. Hay algunas excepciones en este caso, pero eso es bastante común en la parte psicológica. Cuando pensamos en Dios, si Dios tuviera, por ejemplo, un rostro físico, ¿cómo tú ves a Dios? Yo te preguntaría en esta mañana. ¿Tú ves a Dios, a una persona que quizás sonríe y es amable? ¿O ves a un Dios así con los brazos cruzados y serio? En muchas ocasiones es lo que vemos. A ese Dios fuerte, a ese Dios que castiga, porque aún en nuestra cultura nos enseñaron eso. Y no deja de ser cierto. Es cierto, mi querido hermano, de que Dios castiga. El problema es de que comparamos el castigo de Dios con el castigo que nos aplicaron a nosotros en nuestra casa. ¿Por qué? Porque cuando nuestro papá y mamá nos castigaban cuando éramos chiquitos, generalmente nos castigamos de la misma forma que nosotros nos hemos hecho con nuestros hijos en muchas ocasiones, en base a ira, a que estamos enojados. No castigamos a nuestros hijos en base a disciplina. Cuando tú disciplinas a tu hijo, tú lo disciplinas ¿con qué? Bueno, con la vara, con castigo, pero hay otra cosa más en la cuestión de nuestro carácter. Con dolor está bien, pero ¿con qué más? Con amor, con amor. De hecho, el dolor, en parte del dolor es por el amor. Si no tuviéramos amor por nuestros hijos, no sentiríamos dolor a la hora de castigarlos. Pero hay amor. Y el amor, mi querido hermano, se muestra también aún en nuestra imagen, en nuestra cara. Eso se llama el lenguaje corporal. Entonces, cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, es importante que nosotros le demostremos amor, no solamente que se lo demostremos, también que se lo digamos. Y que tú le digas a tu hijo, te castigo en este día porque te amo y porque quiero lo mejor para ti. No es por ira, en muchas ocasiones por ira. Cuando algunos muchachos vuelven a locos a los papás y los papás entonces explotan, y cogen a los muchachos y literalmente los castigan, diríamos, físicamente. Eso sucede de vez en cuando, en algunas ocasiones. No quisiéramos que fuera de esa forma, pero sucede. Y eso cambia entonces la imagen de nuestra delante de nuestros hijos y también la imagen de Dios delante de nuestros hijos. Porque hay veces que nosotros tenemos una imagen de Dios distorsionada. Dios tiene varios atributos en los cuales son importantes analizar para poder entender la imagen de Dios. Por ejemplo, entre otros, la palabra dice que Dios es omnisciente, es decir, que Dios todo lo sabe. Es omnipresente, está en todos los lugares. Es omnipotente, puede todo, tiene poder. Es amor, dice, es luz, es justicia, eterno e infinito, los dos. Es inmutable, no hay cambio en él, siempre es el mismo. Es soberano, por ejemplo, es decir, es lo máximo. Pero hay muchas otras cosas más que determinan a Dios y cuando hablamos de esas cosas nos empieza a dar a nosotros una imagen de Dios que quizás nosotros no tenemos básicamente. Esa imagen hace del hecho de que la palabra de Dios le establezca algunos nombres sobre Dios. Y la palabra nos enseña, o la Biblia nos enseña de que Dios ha tenido varios nombres en la Biblia. Dice, por ejemplo, uno de ellos, Elohim, se refiere a fuerte, el Dios fuerte, divino, en Génesis 1:1. Adonai, Señor, indicando una relación con de maestro a siervo. Éxodo 4:10 al 13. Dice a la otra, por ejemplo, es Elión, el Altísimo, el más fuerte, el Rioi, el Shaddai, el Olam. Pero quizás el más común es Yahvé. ¿Quién ha escuchado ese nombre de Yahvé? En inglés se dice Yahweh. Que ustedes que han escuchado quizás esta frase. Dios Yahweh, Dios Yahvé. Ese es el nombre que vamos a estudiar en esta mañana.
que nos va a dar una imagen diferente de quién es Dios. Te invito a que abras tu Biblia allí en el libro de Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, y vamos a ver algunos de estos versículos donde vamos a ver una imagen de Dios basada en su carácter. En este capítulo 3 de Éxodo vamos a ver en esta historia a un personaje importante que es Moisés. Y Moisés, se recuerdan de que había escapado de Egipto después que había matado a un egipcio en una pelea con un hebreo. Se había ido al desierto. Y escuchen después de 40 años, Dios le habla entonces a Moisés. Digo esto porque si tú crees de que tú eres demasiado avanzado en edad para que Dios quizás hable a ti y te use de una forma especial, yo quiero que tú mires la historia de Moisés. Las grandes cosas de Moisés sucedieron después que Moisés tenía 60 años de edad. Después, a lo largo de su vida, él inclusive se casa y dice que estaba en esa ocasión cuidando las ovejas del suegro que se llamaba Jetro. Y en ese momento, él estaba en el desierto. Esto es muy importante que tú mires lo que va a pasar aquí, ¿ok? No estaba en la ciudad, vivía en el desierto, estaba en el desierto cuidando de las ovejas. La semana próxima vamos a hablar de este mismo texto bíblico. No vamos a hablar de este tema, no va a ser la imagen de Dios, va a ser otro tema, pero va a ser el mismo texto bíblico que vamos a utilizar. Y Moisés, estando en el desierto, porque el desierto tiene unas características bien interesantes. Yo viví en el desierto durante 20 años, en el desierto de Nevada, que es muy parecido al desierto en el cual se relata la Biblia. Una de las cosas que pasa en el desierto es que no hay vegetación, tú lo sabes. Escasea mucho el agua. Es más, cuando tú encuentras un poquito de agua en el desierto, se llama ¿cómo? Oasis. Y aprovechas ese oasis porque no hay. Entonces, dentro de esas características es de que la vegetación del desierto es muy limitada. Y una de las cosas que tú de vez en cuando ves en el desierto es quizás, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, en el desierto de los Estados Unidos se ven los cactus. Pero en el desierto, por ejemplo, en el Sahara o el desierto también de entre Egipto e Israel, el cactus no es esa es una planta de desierto, del desierto nuestro aquí en América, pero no allá. Entonces allá cuando más tú vas a ver todavía en estos momentos lo que se llama en inglés un bush. Por eso la gente llama el burning bush de Abraham. Que el bush es como si fuera un árbol o en la palabra aparece como, ¿cuál es la palabra aquí en español que aparece? No, bueno, es un arbusto, pero aquí le da otra palabra. Zarza. Y ahí te pongo una fotografía en las pantallas para que tú veas más o menos lo que es una zarza. Pongo esto para que entiendas lo siguiente, mi querido hermano. La zarza es un arbusto que crece en el desierto, pero cuando tú te acercas y lo ves, parece que está seco. Pero no está seco, no está muerto. Tiene vida. Y necesita muy poca agua para poder sobrevivir. Pero una de las características de este arbusto es que este arbusto, cuando se quema, por ejemplo, tiene un químico natural de la planta que es como si fuera un combustible. Y es una resina, correcto, y cuando se quema se prende muy rápido, muy fácilmente, pero no solamente que se quema, se consume también. Tú no has visto, por ejemplo, cuando tú coges un papelito y le prendes fuego, que el papelito es así y se consume totalmente y se hace chiquitito, se encoge y casi que se te quedan las cenizas, que si respiras solamente las cenizas vuelan delante de ti. Bueno, algo semejante pasa con estos arbustos del desierto. Yo que viví en el desierto, les digo, y me tocó inclusive acampar en el desierto en varias ocasiones. Lo usábamos de una forma fantástico para hacer fuego, fogata.
si tú encontrabas cualquier tipo de madera, que es muy difícil, generalmente llevábamos, o en algunas ocasiones se puede, es decir, residuos para hacer una fogata, tú usas estas pequeños gajos de estos bushes y pues hacías una fogata y le dabas vida enseguida, muy fácilmente. En medio de eso, explico esto para que entiendas que en medio de eso, Moisés, cuidando allí a las ovejas de su suegro, ve que un arbusto estaba en fuego. Y es muy raro ver un arbusto como esto, ¿cómo fue que dijiste el nombre? Zarza, la zarza. Una zarza ardiendo en el centro del desierto donde no hay nadie. Es decir, porque si arde es por dos cosas. O cayó un relámpago, que pudiera ser, y le prendió fuego, o la otra, ¿cuál fue? Alguien lo prendió. Tiene que haber sido. Pero entonces hubo algo más que le llamó la atención a Moisés. Y lo dice ahí los primeros textos bíblicos. Cuando tú lees allí en el versículo, por ejemplo, en el capítulo 3, estoy hablando, el versículo 3 dice, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza, dice Moisés. Es decir, como él estaba acostumbrado allí a vivir en el desierto y había ciertas cosas que él sabía que no eran normales, una de estas fue esa, que es increíble, dice, wow, ¿cómo es posible que la zarza no se consume? Te quiero decir una cosa en esta mañana, mi querido hermano. Cuando Dios te quiere hablar, va a llamar tu atención. ¿Me estás escuchando? Cuando Dios te quiere hablar, va a llamar tu atención. Y en muchas ocasiones hay veces que algunas personas me preguntan, pastor, ¿por qué sucede tal cosa en mi vida, lo que sea? Digo, porque déjame decirte de que Dios a cada rato nos hace así y nos toca en el hombro para llamar nuestra atención y nosotros no atendemos el llamado de Dios. Y cuando Dios te quiere decir algo que es muy importante, te va a hacer tapping ahí, tan, en el hombro. Hay veces que te toca en la cabeza y si no respondes, algo grande va a hacer Dios para que tú respondas a su atención. Hay veces que esas cosas grandes que Dios hace en nuestra vida para llamar nuestra atención duelen. ¡Auch! Señor, ¿por qué tan fuerte? Porque eso nos pasa con nuestros hijos. ¿No te ha pasado con los muchachos tuyos? Que tú le dices, fulanito, ven acá. Y ya voy, fulanito, ven acá. Y otra vez. O recoge los juguetes una vez. Y yo recoge los juguetes 2 veces. ¿Te pasa a ti? Mira a la mamá como dice, a mí me pasa. 3. Y después, ¿qué haces tú, mamá o papá? Tienes que llamar la atención de ese muchacho. Ya cuando vienes, a veces que vienes con la chancleta en la mano, con el cinto, con las reglas, no sé. La cosa cambia. ¿Por qué? Porque los muchachos no prestan atención. Bueno, déjame decirte, Moisés en esta ocasión, Dios le estaba llamando la atención para mostrarle algo, para hablarle. En medio de eso, hay algo bien interesante en esta historia, porque en esta historia dice de que en medio de la zarza se presenta el ángel de Dios. ¿Ok? Atención, primero el ángel de Dios. Y lo llama, y cuando él va a ver ahí qué es lo que pasa, entonces entra Dios dentro de la conversación. Ya no el ángel, el mismo Dios dice que le habla a Moisés desde la zarza. Ahora, en esta ocasión, vamos a empezar a leer en el versículo 10. El resto, los 9 primeros versículos, te los voy a dar de tarea para que tú los veas en tu casa. Y en el versículo 10 dice entonces, cuando Dios se le identifica allí a Moisés y le dice a Moisés que ha escuchado el clamor del pueblo allá en Egipto porque están ellos encerrados, esclavizados y demás. Y he decidido ayudarlos, liberarlos, pero te voy a utilizar a ti. Dice, vas a ser tú, el hombre, que vas a hacer esto. Y yo quiero que tú pienses esto. Escúchame bien, atención, mi hermano, en esta mañana. Si tú piensas de que tú no eres suficientemente bueno para que Dios te use para algo, quiero que sepas esto. Moisés había salido de Egipto porque había matado a un egipcio. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? Asesinato. Es decir, que se había convertido automáticamente en un asesino. Pero encima de eso, era un fugitivo. Porque si se hubiera quedado allí en Egipto, pues hubiera enfrentado la situación de, bueno, sí, lo maté y al menos hubiera dado una explicación de por qué lo hizo. Hay una historia bien interesante, esto no está en la Biblia, atención, no está en la Biblia, es una historia secular, la cuenta Josefo.
que dice que en una ocasión el rey estaba con toda su staff, si diríamos así. ¿Su qué? Séquito, gracias, séquito. Y Moisés, que era chiquito, entra corriendo al templo. Esto es una historia secular. Entra corriendo al templo, no al templo, perdón, allí al lugar, a donde estaba el palacio, donde estaba el rey sentado. Y entonces Moisés viene a saludar a su papá adoptivo. O que si quizás también sería abuelo adoptivo, porque la hija del rey fue quien lo cría como hijo adoptivo de ella. Y dice de que el rey coge a Moisés, que era un niño chiquito, pequeñito, y se lo sienta en las piernas. Y entonces el rey de su corona, y esto otra vez, esto es una historia verídica, decimos, porque lo cuenta Josefo. Josefo era el historiador hebreo de los tiempos en Cristo Jesús. No escribía cuentos, él escribía historia. ¿Okay? Creemos de que esto fue cierto por esto mismo. Y dice de que el rey entonces de su corona toma el diadema. Yo no sé si ustedes saben lo que es el diadema, que es la parte de adentro de la corona. La corona está conformada de dos partes. Una es la parte de afuera de oro y piedras preciosas y demás. Y el diadema generalmente en la parte de adentro era de una tela fina, de seda, con algunos arreglos y demás. También es lo que se utiliza, por ejemplo, simbólicamente en la iglesia católica, donde tú vas a ver que el sacerdote se pone el diadema primero y encima del diadema se pone lo que es la corona papal, que es como si fuera algo así como un pico. ¿Tú has fijado? Pero primero se pone el diadema. Bueno, dicen de que el rey tomó el diadema de la corona y se lo pone en la cabeza a Moisés, como diciendo en representación, este va a ser el próximo príncipe, es decir, porque era príncipe ya en esa ocasión, sería el próximo rey. Y dice que Moisés, en su inquietud de más de niños, hace así, coge y le pega la diadema y la tira en el piso y corrió. Y dice que aquellos súbditos del rey se le acercaron y le dijo, ¿tú sabes lo que quiere decir eso, señor rey? Que este niño se va a levantar en contra tuya. Eso es lo que dice la historia. Y eso fue exactamente lo que pasó. Ahora Dios está utilizando a ese niño hecho hombre, a Moisés, para que llegue al pueblo allí. Y la frase que todos conocemos es esa de deja mi pueblo irse. Y ahí es donde comienza la historia en el versículo número 10. Mira, Éxodo otra vez, capítulo 3. Versículo número 10 dice así. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios. Di conmigo, Dios está conmigo. No te escuché, Dios está conmigo. Good. Le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Atención, cuando Dios te saque de un problema a ti, mi querido hermano, acuérdate de rendirle culto al Señor. Y te voy a decir una cosa, Dios nos ha sacado de muchos problemas. Todos los días nos saca de uno. Por eso, yo no sé tú, si yo te pregunto, ¿tú has tenido algún problema esta semana? Y algunos de ustedes decir, no, pastor, examina cuidadosamente. Porque en algunas ocasiones tenemos problemas y como nos acostumbramos a los problemas, nos parece de que no hubo ningún problema. Pero sí hay y sí tenemos. Económico, salud, emocionales y otros más. Darle gracias a Dios, por eso venimos aquí los domingos para presentar honra delante de Dios. Versículo 13. Dice, pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de su antepasado me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo? Si me preguntan, ¿y cómo se llama? Yo soy el que soy. Respondió Dios a Moisés, y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas.
yo soy, me ha enviado a ustedes. Te voy a hacer una pregunta a aquellos que están leyendo allí en su Biblia, que traen su Biblia. Te fijas en el versículo 14, ¿cómo está escrito esa palabra o esa frase, yo soy el que soy? En mayúscula toda. Cuando escribimos algo en mayúscula, ¿qué quiere decir? ¿Que es importante que qué? ¿Que lo gritó? No. 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 Es un nombre. Mi querido hermano, en literatura, cualquier literatura, los nombres propios se escriben con mayúscula. Correctamente. Claro, nosotros en algunas ocasiones usamos otras cosas también para ser importantes, dice Carlos, para que lo gritó, pero en realidad Dios no tiene que gritar esto, escucha. Porque Dios es quien es. Pero es... Ahora, tú vas a entender por qué. Tú vas a entender en esta mañana por qué este nombre propio está con mayúscula. Porque generalmente cuando nosotros escribimos los nombres nuestros con mayúscula, ¿qué letra va con mayúscula? La primera solamente. La primera. La primera del nombre y la primera del apellido, ¿no? Generalmente. Eso es lo que usamos nosotros tanto en español como en inglés. Pero ¿por qué en esta ocasión toda la palabra o toda la frase yo soy el que soy está con mayúscula? Lo voy a explicar. Es el nombre completo, es correcto, es el nombre completo, pero voy a explicar bíblicamente qué es lo que sucede en esta mañana. Perdón. En el idioma original, mi querido hermano, del hebreo, estamos hablando en el hebreo en esta ocasión. El idioma hebreo tiene algunas características parecidas a las nuestras. Por ejemplo, las letras y las vocales en el idioma hebreo, si tú te aprendes las vocales y te aprendes las consonantes y las aprendes también a mezclar correctamente, a pronunciar correctamente, entonces cuando tú lo lees es como parecido al idioma nuestro. Que L, A, dice ¿qué? La. ¿Me entiendes? En el inglés no pasa así. En el inglés, por ejemplo, la letra E en algunas ocasiones suena como E y otras veces suena como I. A los hispanos les crea un problema esto. Tú sabes, por ejemplo, one. Y cuando el hispano le dice one, no es one, es one. O-N-I, O-N-I. ¿Ven a lo que me refiero? Y mucha gente dice, ¿y cuándo suena como una letra? Uy, es difícil, muy difícil de determinar. Te tienes que aprender las palabras. Entonces te vas a dar cuenta, pero en el hebreo no. Igual que en el español. A siempre es A. Pa, pe, pi, po, po. ¿Entiendes? Es decir, A, E, I, O, U. Si usas bien correctamente, sí. Bueno, pa, pe, pi, po, po, dije la conjunción de A con P, ¿no? O tate, tito, tú, lo que sea. O tate quieto. Ok, esa es otra. Algo pasa similar en el idioma hebreo, pero también en el idioma hebreo, las letras como tal tienen un significado. Por ejemplo, en el abecedario, cuando vemos A, B, C y D, la palabra B, en el abecedario hebreo, también como en el nuestro, la B significa casa, sola. ¿Qué quiere decir Bet? Tú dices, ¿cómo es? ¿no has escuchado la palabra Betel? Que nosotros decimos en español, Bet-El. Es la palabra Bet-El. Y la palabra El, que es la E, quiere decir Dios. E-L, Dios. Bet, casa. Por eso la palabra Betel, Betel es casa de Dios. Eso sucede en el idioma hebreo, no en el griego. En el hebreo. Ahora, en esta ocasión yo te voy a poner ahí en la pantalla, tú vas a ver una muestra de lo que el nombre que Dios dijo, yo soy el que soy, así es que se escribe. Yo soy el que soy. Son 4 letras solamente. Y estas 4 letras se leen de esta forma. Yud, Hei, Va o Wow en el antiguo griego, Hei. Y tú vas a decir, pero pastor, no, es al revés, es Hei Va. No, es que en el idioma hebreo se lee al revés. La gente no sabe eso.
El idioma hebreo se lee al revés. Igual pasa con el idioma de los árabes. Se escribe de derecha a izquierda. ¿Ok? Y es un poco difícil escribir de derecha a izquierda. Así, imagínate, yo nunca he tratado eso, pero wow, qué difícil poder escribir de derecha a izquierda. Pero así es que se lee y se escribe. Cuando íbamos al seminario y nos obligaban, porque esto no es una opción, teníamos que tomar al menos 2 o 3 semestres de hebreo y de griego separadamente. ¡Uy, qué difícil! Mi maestro de ambos idiomas era miembro de mi iglesia. Cuando yo hice la maestría en California, era parte de mi staff. Él era parte de mi staff, un hombre que tiene 2 o 3 doctorados. Y yo lo escogí para que fuera parte de mi staff. Era tremenda responsabilidad. Mucha gente me decía, pero pastor, ¿tú estás seguro que tú quieres a este hombre como...? No importa, si yo necesito gente que me ayude. Yo tenía que tener mucho cuidado a la hora de predicar también, porque imagínate, él era mi maestro del seminario. Me estaba observando. Me acuerdo que una de las tareas era estudiar y aprenderme 300 palabras, así es, 300 palabras en cualquiera de los 2 idiomas semanalmente. Cada semana teníamos que estudiar y aprendernos 300 palabras. ¿Sabes de esas todas que estudié cuántas me acuerdo? Ninguna. Ninguna, así que no vas a pensar que yo hablo griego ni hebreo. Lo estudié porque era parte de, como muchas asignaturas que tú estudiaste, si vengo y te pregunto ahora, tú no sabes nada, estás en cero. No, pero me ayudó mucho, gracias al Señor, me ayudó mucho cuando voy a los libros o a mis notas y empiezo a desempolvar, pues entonces me empieza a ayudar a recordarme de lo que estudié hace ya unos cuantos años atrás. Y esta es una de las cosas, el idioma hebreo se lee al revés. Ahora, te voy a decir algo muy interesante. Esta expresión o esta vocalización que te dije de Yud, Hei, Vav, Hei, es lo que nosotros le damos cuando nosotros leemos. Pero, por ejemplo, la letra Hei en hebreo no suena Hei, porque es como si fuera una J. Y en el hebreo ese sonido gutural no existe. No existe. Entonces, a la hora de combinar, porque quiero decir otra cosa, en el idioma hebreo, esas 4 letras que tú ves ahí en la pantalla son consonantes. La consonante es como T, P, Q, J. No hay vocales. Es un nombre que no tiene vocal. Puras consonantes. Vas a ver en la parte de abajo que en la relación, es decir, ¿cómo se dice? En el vocabulario, no en el vocabulario, de las letras A, B, C, el abecedario, perdón. En el abecedario corresponde a, fíjate, es Y, que Y sería la última, el signo de la derecha, ¿ok? En hebreo. Y, H, W, H. Esas son las letras que corresponden en el abecedario. Bueno, ni para nosotros en español, ni para los hermanos en inglés, ni para los judíos tampoco, estas 4 letras tienen ningún sonido. No hay forma de leerlo. ¿Cómo tú leerías eso en español? No sé, trata de leerlo. Si tú lo lees, si tú lo puedes adivinar en español, dímelo. En inglés, en ningún idioma se puede leer. ¿Sabes por qué? Porque el nombre propio de Dios es tan santo que no se puede pronunciar. Es más, originalmente, cuando el pueblo leía la palabra de Dios y leían los manuscritos, al llegar al nombre de Dios, que está ahí escrito, hacen un silencio. En vez de decir, y Dios dijo, dijo. Y ya la gente sabía que estaban hablando de el nombre propio de Dios. Ahora, pastor, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo es posible de que en la Biblia nosotros no hacemos eso ahora? Porque con el tiempo los cristianos, porque este es el idioma hebreo antiguo, los cristianos trataron de buscar la forma de poder pronunciar este nombre. Y lo que se hizo fue que de acuerdo a la pronunciación de las palabras, de las letras solamente, se les intercaló entonces ¿cómo se dice? Las vocales,
y entonces ahora hay dos vocales que entran dentro de esas letras para que tome un significado diferente, y es la vocal A y la vocal E, y de ahí sale el nombre de Yahvé. En inglés es Yahweh. Por eso es que nosotros conocemos y vemos en la Biblia algunas traducciones como la Nueva Jerusalén, más que todas las Biblias católicas, habla en el Antiguo Testamento, cuando habla del nombre de Dios, habla de Yahvé. En las Biblias que nosotros generalmente usamos como la Reina Valera, por ejemplo, y la versión internacional también, no, ahí aparece como Jehová, Jehová Dios. ¿Por qué Jehová Dios? Porque después, con el tiempo, esa palabra o ese nombre Yahvé, que es el nombre propio que se le da a Dios, más o menos para que la gente pueda pronunciarlo en la traducción al inglés, y no en inglés de Estados Unidos, porque acuérdense, el inglés se habla en otros países también de Europa, comenzando en Inglaterra. Estoy hablando de hace cientos de años atrás. Entonces, esa palabra se tradujo a Jehová. Y de Jehová al español, Jehová. Estas 4 letras que te puse allí, que te expliqué en esta ocasión, se llama el tetragramatón. Así se llama, tetragramatón. Es lo que se llama en el estudio del idioma griego para tratar de explicar más o menos el nombre de Dios. Digo esto porque el nombre de Dios es tan santo y tan grande, mi querido hermano, que ni aún los creyentes podían expresarlo. Pero este Dios que le dijo a Moisés, yo soy el que soy, es el que nos dice y se nos revela a nosotros también. Y quiero explicar por qué es que Dios dice yo soy el que soy y qué significa. Porque mucho más que Yahweh o Yahvé o Jehová o Jehová, como tú lo quieras decir, cuando vamos al significado básico del nombre de Dios, vamos a encontrar entonces la imagen de Dios en nuestra mente. Dice Dios, ¿cómo fue que dijo que era su nombre? Ahí en el español dijimos en la lectura del día de hoy. Yo soy el que soy. Mira, atiende esto. ¿En qué tiempo está hablando Dios? Presente. Yo soy. Yo soy el que soy. No soy el que será, ni fui el que soy. Yo soy el que soy. Tú sabes que en los idiomas tanto griego como en hebreo, digo griego y hebreo porque para aquellos de ustedes que no sepan, el Antiguo Testamento se escribió en griego. En hebreo. El Antiguo Testamento en hebreo. Y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y también en el Antiguo Testamento hay algunos textos también originalmente escritos en arameo. Arameo decimos esto porque el arameo era el idioma que se hablaba, por ejemplo, en Babilonia. Era el idioma que se hablaba en Babilonia. Y cuando los judíos no cristianos, los judíos, el pueblo judío fue llevado en cautiverio a Babilonia. En aquel tiempo iba, por ejemplo, Daniel y sus amigos en ese viaje. Ellos aprenden entonces el arameo allá en Babilonia, y después al regresar a Jerusalén otra vez a la reconstrucción de Jerusalén, el idioma en Jerusalén se mezcla el hebreo con el arameo. Es lo mismo que pasa ahora con los hijos nuestros, que hablan, ¿qué idioma? Inglés y español. Y si tú traes a tus hijos de tu país, el país que tú seas, no importa de dónde, a los Estados Unidos, y se crían aquí, y después de pronto se regresan a vivir a tu país, a Colombia, a México, a Puerto Rico, al país que sea, cuando lleguen allá, van a empezar a hablar los 2 idiomas. ¿Por qué? Porque vienen con el idioma inglés, que se han acostumbrado al idioma de aquí, aunque quizás después con un tiempo se les lo dejen de usar y usen solamente el español. Por eso fue exactamente lo que pasó. Por eso es que en el Antiguo Testamento vamos a encontrar textos bíblicos en hebreo y textos bíblicos en arameo. Y en el Nuevo Testamento, la mayoría de los textos bíblicos fueron escritos en griego. Aún Jesús, atención con esto, aún Jesús, que no vivió en Babilonia, dice también la historia que hablaba el arameo. Entonces era un idioma común en aquel tiempo. En esta ocasión Dios dice, yo soy el que soy. Cuando tú eres el que eres, quiere decir que no puede ser alguien más. Y también cuando hablamos en tiempo, Dios es hoy el mismo. Es más,
Cristo Jesús después viene a revelar la personalidad de Dios. Porque acuérdate una cosa, Jesús es ¿qué cosa? Dios hecho hombre, es lo que es. Y en una ocasión Jesús dice, yo soy el mismo que, ¿cuándo? Ayer, hoy y por los siglos. Quiere decir, en el pasado, en el presente y en el futuro. Y dice, yo soy. Es el mismo texto. Es la misma palabra, la misma conjugación. Yo soy el mismo. Escucha, cuando hablamos de Dios o cuando hablamos de Cristo, no podemos decir Jesús era, ni Jesús será. En el pasado Jesús es. Y tú vas a decir, no es posible, pastor, en el idioma nuestro no pega, pero así es. Y esto no es filosofía, es enseñanza bíblica. Jesús antes es, hoy es, y en el futuro Jesús es también. Te voy a decir algo también en esta mañana, mi querido hermano. Y va a ser algo que tú y yo vamos a experimentar en un tiempo. Todavía no hemos entrado dentro de esa nueva etapa de la vida. Pero aunque ya tú y yo, ahora que creemos en Cristo Jesús, tenemos vida, ¿qué cosa? Eterna, eterna. Di conmigo, vida eterna. Tenemos ahora vida eterna con Cristo Jesús. Quiere decir que por siempre vamos a vivir y vivir con Cristo Jesús. Sin embargo, aún, atención con esto, aún nosotros no hemos entrado dentro de la dimensión donde vamos a vivir fuera del control del tiempo y del espacio. ¿Por qué esto? Porque en la eternidad de Dios no hay tiempo. ¿Por qué no hay tiempo? Porque no podemos decir, bueno, al final de los tiempos, ya en la eternidad con Dios no. ¿Por qué? Porque no va a haber fin. Siempre vamos a vivir. Entonces, también nosotros vamos a caer dentro de esta característica donde también vamos a ser como Dios, presentes en el futuro, no presentes en el pasado. No, en el caso nuestro no es aplicable de esa forma. ¿Ok? Por eso cuando nosotros pensamos en Dios, por ejemplo, en muchas ocasiones, y cuando hacemos este ejercicio, yo no sé si tú sabes de que en nuestro cuerpo inclusive hay una descarga tan fuerte que sentimos como que nos cansamos mentalmente. ¿Tú te has puesto a pensar en alguna ocasión de dónde salió Dios? ¿Quién ha hecho ese ejercicio? Tú, yo también. ¿De dónde salió Dios? ¿Cómo es esto? Porque bueno, yo fui creado y tú fuiste creado por Dios y Dios creó la creación y todo. Entonces nos empezamos a ir para atrás y para atrás al tiempo que Dios creó la creación. Y todavía ahora usando todos estos elementos científicos que dicen de que el Big Bang y todo, ¿cómo fue que comenzó todo aquello? Y bueno, pero antes de eso, ¿quién quedaba solo en la imagen? Dios. Y uno dice, ¿y Dios de dónde salió? ¿Quién lo creó? El gran problema es que como yo soy el que soy, siempre estuvo, nadie creó a Dios. Escucha esto, nadie creó a Dios, Dios siempre existió. Y tú dices, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque la mente tuya y mía es finita, no es infinita, es finita. Y como es finita, hay alguno que es tan finita que casi ni se ve. Como es, perdón. Ay, amén. Mira, algunos están, yo creo que está hablando contigo. No, ese es otro mensaje. Mira, como nuestra mente es finita, mi querido hermano, no tenemos la capacidad para entender y darle un sentido al hecho de que Dios siempre existió y nadie lo creó. Un día, el día que estemos en la presencia de Dios, vamos a entender eso de una forma diferente. ¿Entiendes esto? Esa va a ser la glorificación de nuestros cuerpos. Pero en estos momentos no sabemos cómo es posible. ¿Por qué? Porque Dios siempre es, ¿qué cosa? Es Dios, es Él. El mismo ayer, el mismo hoy, el mismo siempre. Dios no cambia. En base a esa imagen de Dios, mis queridos hermanos, aprendemos entonces de que cuando hablamos de Dios, no podemos limitar a Dios a una imagen. No podemos. Es más, te voy a decir una cosa. Yo estoy seguro que muchos de ustedes cuando oran, cuando tú cierras tus ojos allí vas en oración a Dios y tú oras, no sé si te pasa, yo voy a decir lo que me pasa a mí. Cuando yo cierro mis ojos, yo tengo la sensación de que hay alguien delante de mí. ¿Te pasa a ti? No te puedo decir cómo luce. Pero si yo cierro mis ojos ahora y voy a orar, te puedo decir que no es cuadrado, ni redondo, ni es un triángulo.
tiene la forma de una persona. Yo veo sus hombros y veo que como la cabeza. No veo una cara, no la puedo ver. Pero yo no estoy hablando así al aire. Por eso después la palabra dice que cuando alguien se acerca al trono de Dios para orar a Dios, dice así la palabra, dice, es necesario que creas que le hay. Es decir, que cuando tú oras a Dios, tú tienes que creer que Dios existe. Porque si tú no crees que Dios existe y tú no empiezas a descubrir esa imagen que es borrosa ahora y que no sabemos exactamente, pero que le damos imagen humana porque esa es nuestra limitación humana, por eso, porque somos finitos. Dentro de esa imagen sabemos que hay alguien allí que me está escuchando. Yo no sé cómo luce, pero me está escuchando y escucha a mí. Y no solamente me escucha, en nuestra experiencia de vida cristiana, en esa oración, en esa conversación, ya también empiezo a escuchar que esa persona me habla y me dice, y ese es Dios. ¿Tú entiendes esto, mi querido hermano, en esta mañana? Por eso después, para los cristianos, y con esto concluyo en esta mañana, el apóstol Pablo trató de explicar a los cristianos en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice el texto bíblico, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Él quién? ¿Quién es Él? Cristo. Cristo. No, Dios no, Dios no. No, Cristo. Es decir, Él es Cristo. Claro, teológicamente hablando, Cristo es Dios. Pero en esta ocasión están hablando de Él, de Él Jesús, de Jesús, del hombre, del físico, de aquel que se hizo hombre. Por eso cuando Esteban vino, por ejemplo, Tomás vino a Jesús en una ocasión y le dijo, ¿qué le dijo acerca de Dios? ¿Quién se acuerda? Dice, enséñanos, muéstranos al Padre y nos basta. Casi nada, no me estás pidiendo nada. Dice, enséñanos a Dios, yo quiero ver a Dios. Si tú me enseñas a Dios como luce Dios, ya es todo lo que nos hace falta. Entonces sí vamos a creer en ti. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Cómo es posible? Sí, dice, tanto tiempo has andado conmigo y todavía no me conoces. Y le dice entonces encima de eso, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso quiere decir de que si tú quieres ponerle un rostro, mi querido hermano, a Dios, necesitas conocer a Jesús. Entonces fíjate esto, ninguno de nosotros conocemos el rostro de Jesús, porque vivimos 2000 años después de Él. Y sin embargo, algo curioso, por la cuestión de la historia y Hollywood y demás, nos presentan allá un Jesús que en muchas ocasiones es rubio, de ojos azules, pelo largo, y eso está bien, muy atractivo, pero escucha, no tenemos una imagen bíblica de Jesús, no nos dice cómo era Jesús, no nos dice. No tenemos una idea. Un día vamos a conocer, atención, un día, el día que estemos delante de la presencia del Señor, vamos a conocer ese físico de Jesús. Yo no sé tú, pero eso es uno de mis grandes anhelos, conocer físicamente a Jesús. Mira, déjame decirte de que el día que tú estés delante de Jesús, no vayas a pensar que va a ser esa costumbre que en muchas ocasiones nosotros tenemos social y política de llegar a la gente, hola hermano, ¿cómo está usted? No. Va a ser como los hispanos, tú sabes. ¿Cómo hacemos nosotros los hispanos? Beso y abrazo, beso y abrazo. Y ese beso y abrazo va a ser, como dice Carmen, entonces después nos tenemos que arrodillar delante de los pies de Cristo Jesús, después de haberlo conocido. Mientras tanto, pastor, ¿qué puedo hacer yo entonces para conocer la imagen de Dios? Bueno, lo que la palabra nos enseña. Si tú quieres conocer la imagen de Dios, tienes que conocer a Cristo Jesús. Y tienes que conocer al Cristo Jesús de la Biblia. Y cuando tú conozcas al Cristo Jesús de la Biblia, que no nos da aún a nosotros una imagen de un físico, de su cara, cuando lo empieces a conocer, mi querido hermano, te vas a dar cuenta que no te hace falta saber ni tener en tu mente una imagen física de Dios. Suficiente va a ser con la imagen espiritual que nosotros tengamos de Dios y lo que Dios representa para cada uno de nosotros. Y la gran imagen de Cristo Jesús, de cómo es Él físicamente, de su cara, va a ser el premio a la sorpresa el día que nosotros estemos en la presencia de Cristo Jesús.
todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada en esta mañana. Y vamos a Dios en oración. Y yo te invito ahí de que tú le pidas al Señor que te ayude a descubrir también esa imagen de Cristo Jesús. Para ti que nos ves allí en internet, donde quiera que estés privadamente, ve a Dios en oración cuidadosamente. Y dir también al Señor, yo quiero, Señor, descubrir y saber esa imagen que está en tu palabra, que yo no conozco, revélamela. Si tú todavía no has creído en Cristo Jesús como tu Salvador, esta es la oportunidad que tienes para decirle a Dios, yo quiero creer en ti, me arrepiento de mis pecados, perdóname, oh Señor, y entra en mi corazón. Si tú haces esta simple oración, la palabra dice de que Dios te sella en este día y te da vida eterna, salvación para siempre. Padre, gracias una vez más por la oportunidad que tenemos de conocer y ver y buscar allí en tu palabra. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu imagen? ¿Cómo tú eres? Pero mucho más de cómo tú eres, Señor, físicamente. Porque sabemos, oh Dios, de que tú no tienes un físico, eres espíritu. Pero a través del espíritu nosotros entonces aprendemos a saber quién eres. Que tu nombre, que es un nombre santo, tan santo que no se puede pronunciar, aún, Señor, nosotros descubrimos de que por encima aún de tu nombre aprendemos a saber quién eres tú. El gran yo soy. El gran yo soy que llamó a Moisés. El gran yo soy que lo usó de una forma muy especial. El mismo gran yo soy que en este día declaramos que llama y usa a cada uno de nosotros los creyentes y a cada uno de los miembros de esta iglesia en esta ocasión. Padre, te damos gracias por lo que tú hiciste en la vida de Moisés y de muchos hombres más. Y lo que tú estás haciendo en la vida nuestra ahora, en base a que tú eres quien eres. No cambias. Siempre has sido el mismo, ahora y por la eternidad. Gracias una vez más, Señor, por nuestra salvación y gracias por cada una de las bendiciones que tú derramas sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.